Entonces, en la página 127, en transferencias de calor en interiores de la Tierra, las corrientes de convección, estoy aquí en página 127, dice que van a ser el movimiento continuo de las placas terrestres que realizan constantemente. Entonces, de acá, pues, aunque suelen darse a gran escala, hay hay estudios que demuestran que también hay una escala menor, y estas corrientes son producidas por diferencias de temperatura y densidad, ayudadas por la gravedad, y hacen que los materiales más calientes asciendan en dirección de la superficie, ya que son menos pesados. Recuerden acá que a veces los volcanes, cuando chocan sus placas tectónicas, es cuando empiezan a hacer el movimiento entre ellos mismos, y a veces es como que hubiera un desequilibrio, y ahí es cuando empieza a, a generar eh, más arena volcánica, más lava. Entonces es cuando, digamos, se sale, es como cuando uno se enoja, ¿verdad? Y uno dice, ay, no, y sí me enojé y dije o hice un montón de cosas. Va, lo mismo pasa con el volcán, no haya cómo contenerse. Y de esa misma forma, pues en el 2018 fue cuando el volcán acá de Pacaya hizo una grande erupción, y como ustedes pudieron observar también que hasta las cenizas pudieron llegar a nuestras viviendas, y la gente o las personas que estaban alrededor pues ya no pudieron huir, ¿verdad? Sino que quedaron allí soterradas. Y esa arena venía saliendo caliente, imagínense. Entonces, las placas tectónicas dice que la mayor parte de la Tierra está cubierta por 7 grandes placas y otras 8 más placas con menor importancia. Entonces, los 7 grandes placas que incluyen está la placa sudamericana, placa norteamericana, la euroasiática, indoaustraliana, africana, antártica y la placa pacífica. Entonces, estos son algunas placas también menores que incluyen la árabe, la del Caribe, la Nazca también, y las placas de Escocia. Quiere decir que estos son los volcanes más prendidos, digamos así, de, del mundo, digámoslo así, ¿verdad? Y si ustedes han dado cuenta también, en la parte de España, el volcán, el año pasado creo que fue, empezó a hacer erupción, y pues casi algo similar lo que pasó aquí en Guatemala pasó ahí en España. Allá incluso pues hasta agarraba fuego todo lo que encontraba a su alrededor. Entonces los movimientos de las placas dice que se mueven a una velocidad de unos 2,5 kilómetros anuales. Quiere decir de que a cada ratito el volcán está en movimiento. Lo único que quizás nosotros no lo sintamos porque pasa así como que rápido. Quizás sí lo sienten las personas que viven allá a los alrededores, pero también representan diferentes movimientos. Como movimientos divergentes, también me recuerdo que lo mencioné la vez pasada, convergente, deslizante o transformantes también. El divergente dice que es cuando las placas se separan y producen lo que se llama una falla. Es cuando dicen, ay no, allá en el volcán hasta se hizo otro volcancito. Ese sería divergente porque no hace mucho también a la par del volcán, del original, digamos así, a la par se abrieron ahí pequeños volcancitos o pequeñas fumarolas. Entonces el movimiento convergente es cuando dos placas se juntan. La placa más delgada se hunde sobre la más gruesa, y esto produce las cadenas montañosas. Va a producir cadenitas montañosas, pero no van a reaccionar como un volcán, sino que únicamente van a salir así como pancitas, pero quizás sí van a funcionar como volcán, pero ya en otro tiempo, ¿verdad? Cuando se forman recientemente, no. El movimiento deslizante o transformante dice que van a ser las dos placas que se deslizan
o resbalan en direcciones contrarias, pero también provocan fallas. Acá pues el movimiento deslizante va a ser, por ejemplo, cuando pasan aquellos como que temblorcitos únicamente, pero son producidos por el volcán, no es producido totalmente por la Tierra. Entonces, en el campo magnético terrestre, dice que lo va a mantener vivo y va a ser auténtico porque dice que va a ser un escudo invisible de energía que nos va a proteger del exceso de radiaciones solares y es el responsable de fenómenos tan hermosos como las auroras boreales. Las auroras boreales, em, más o menos, es como que fuera a caer un trueno o un rayo, pero a veces caen en el volcán y el volcán los capta. No sé si ustedes han podido ver que a veces en la montaña es como que estuviera lloviendo, perdón, en el volcán es como que estuviera lloviendo, pero no es así, sino que únicamente el volcán digamos que se encarga de poder atrapar esos, esas energías que emanan hacia la Tierra. Entonces uno dice, "¡Ah! Cayó un rayo allá en el volcán", pero no es así, ¿verdad? Sino que son esos como que truenos que están bien luminosos. Esos serían las auroras boreales también. Y el cinturón de Van Allen. Dicen que son las paredes invisibles de la gravedad y se extiende desde unos 1000 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra hasta más allá de los 5000 kilómetros. Y el cinturón exterior se extiende desde unos 15000 a 20000 kilómetros. Quiere decir de que es como que una superficie en donde cuando el volcán hace erupción va a llegar quizás a un entorno en donde uno no pueda pasar ese límite, porque hasta ahí va a alcanzar lo que es la profundidad de la lava o el camino de la lava, ¿verdad? Uno ya no va a poder acercarse mucho porque la lava hasta ahí va a poder bajar. El polo magnético. Dice que va a ser el lugar hacia al que apuntan las brújulas y no coincide exactamente con el polo norte geográfico, sino que está un poco desviado y su situación fluctúa levemente en función de las corrientes internas del núcleo terrestre. Acá pues el polo magnético va a ser el encargado de expulsar con, con aquello, así como que con gran fuerza, ¿verdad? Va a ser el encargado de expulsar lo que va a ser la lava. Y ahí pues hasta la arena, ¿verdad? Entonces va a ser encargado ahí de poder dar su fuerza o su gran magnitud. Entonces vamos a visualizar acá un pequeño video acerca de cómo funciona. Cómo funcionan las placas tectónicas. Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos, produce los volcanes, crea las montañas y tras millones de años mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos y se pueden mover de 3 formas diferentes. Se pueden separar,
juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando dos placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el mar. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando dos placas presionan la una contra la otra, se pueden producir dos efectos. Si las dos placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica, de mayor densidad, se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta. Entonces, como pudieron observar ahí, también dice que implica lo que son los terremotos. Imagínense, pero ya cuando eh, sus elementos ya están así como que ya no haya para dónde disparar, lo que son la lava, la arena y los demás componentes. Porque a veces hasta rocas eh, para tirando, ¿verdad? Entonces, las placas tectónicas en Guatemala y fenómenos asociados. Acá recuerden que aquí en la parte de Guatemala pasan lo que son las placas tectónicas y el territorio nacional está repartido en tres placas tectónicas, lo que es Norteamérica, Caribe y Cocos. Los movimientos relativos entre estas determinan los principales rasgos topográficos del país y la distribución de los terremotos y volcanes. Entonces imagínense a la hora de que haya un suceso de un gran terremoto, entonces el volcán puede como que activarse. ¿Por qué? Por el gran y fuerte movimiento que puede pasar en la superficie o bajo la superficie también de los volcanes. Entonces, el contacto entre las placas de Norteamérica y Caribe es de tipo transcurrente. Su manifestación en la superficie son las fallas de Chicxoy, Polochic y Motagua. El contacto entre las placas de Cocos y del Caribe es tipo convergente, en el cual la placa de Cocos se mete por debajo de la placa del Caribe, que va a ser un fenómeno conocido como subducción. La última vez me recuerdo que medio les comenté que por el Hospital San Juan de Dios pasa una placa de, o sea, quiere decir que a la hora que el volcán vaya a generar un cierto movimiento así exageradamente, o pueda pasar un gran terremoto en esa parte de la zona 1, es más probable que se abra y pueda generar un gran hundimiento también, porque cabal pasa por ahí lo que es una de las placas. Si no estoy mal, creo que sería la placa de Cocos. Entonces, a su vez, dice que estos dos procesos van a generar deformaciones al interior de la placa del Caribe y van a producir los fallamientos también secundarios como Jalpatagua, Misco, Santa Catarina Pinula y entre otros municipios también, porque por ahí debajo pasan lo que son estas placas. Entonces imagínense
a la hora de que haya un gran terremoto. Entonces, esas partes son las más perjudicadas del país. Y estas capas van a ser sólidas de piedra y de otros materiales que van a pasar debajo del territorio guatemalteco, cuyo grosor es aproximadamente 100 kilómetros de ancho y que se movilizan a una velocidad de varios centímetros por año de forma independiente. En Guatemala, las cuatro fallas más importantes son falla del Motagua, Jalpatagua, Chixoy, Polochic y falla de Jocotán y también la de Chalimeco, que estas van a ser las cuatro fallas que vamos a tener aquí en la parte de Guatemala. Y por último vamos a visualizar lo que son las fallas tectónicas. Las fallas tectónicas. Bueno, acá vean, hay un pequeño ejercicio. Dice que en un mapa de Guatemala, tamaño cartulina, representa creativamente las cuatro fallas principales. Bueno, esto no lo van a hacer porque lo que ustedes van a hacer ahí es de que a través de un audio, creo que les había dicho, me iban a comentar ahí eh, cómo funcionaba lo que es el volcán. Ahí recuerden, por favor, de que me tienen que explicar las fallas de las placas tectónicas, cómo es el funcionamiento del volcán, así dentro del mismo, ¿verdad? ¿Cuáles serían sus partes también? Lo que ustedes me quieran explicar allí a través de un audio y me enseñan ahí qué utilizaron. Si utilizaron, por ejemplo, un video para dar su explicación, le toman la captura y me lo mandan. O si ustedes mismos realizaron el volcán igual, le toman la fotografía y me lo mandan, por favor, para que pueda yo asignarles su nota. Entonces, en esta tercera tarea, sería que ustedes me expliquen ahí el funcionamiento de un volcán a través de un audio. Ahora, si ustedes lo quieren hacer por un video, pues lo pueden hacer por un video, como ustedes gusten. Entonces, los procesos de formación de suelos y rocas en Guatemala, todo esto se ha dado también porque por las erupciones que han generado lo que son los volcanes, ellos mismos han como que lanzado sus piedras o sus rocas, ¿verdad? Pero aquí tenemos tipos de suelos y rocas. En las tierras bajas de Petén tenemos la cordillera central, la provincia volcánica, la planicie costera del Pacífico. Si ustedes se han dado cuenta, eh, un suelo, por ejemplo, cuando alguien dice, ay, no, aquí no se puede construir porque hay mucha arena. Entonces, hay que encontrar el suelo ya que esté así café, ¿verdad? Para empezar a excavar y poder construir. Recuerden que las plantas también necesitan de su propia tierra. Entonces aquí tenemos los minerales y rocas industriales en Guatemala por región. Que por ejemplo aquí en Huehuetenango tenemos el antimonio, zinc, mercurio, plata, plomo, tungsteno, barita, sal, gema, carbón. Aquí en cada uno de los departamentos tenemos diferentes minerales que les han ido generando lo que son em, sus riquezas a ellos mismos. Entonces, ahí van subrayando lo más importante de cada uno de los minerales más importantes que tenemos en cada uno de los departamentos. Y para finalizar, los minerales y su explotación en Guatemala. Em, las actividades del sector de minas y canteras son relativamente desconocidas para la población de Guatemala. Recuerden que alguna vez acá, pues, los extranjeros vinieron a explotar algunas minas de Guatemala y ellos llevarse lo que encontraban, ¿verdad? Entonces, en riquezas en Guatemala, nosotros podíamos tener aquí la situación geográfica que hace que tenga muchísimos minerales para su explotación industrial,
desde los minerales metálicos como el oro, plata, zinc, cobre y entre otros. Entonces tenemos muchas riquezas aquí en Guatemala, los cuales pues quizás algunos no teníamos el conocimiento, ¿verdad? Entonces nos quedamos hasta acá jóvenes